Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la radiografía de abdomen. Los objetivos de esta presentación son hacer un repaso en cuanto a los tipos de proyecciones que se realizan en la llamada serie abdominal. También mencionar cuáles son los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de calidad de imagen. Como así también, bueno, hacer un recuerdo en cuanto a la anatomía normal y radiológica, la radiografía de abdomen. También vamos a mencionar algunas aplicaciones de la radiografía de abdomen en urgencias, haciendo hincapié sobre todo en las entidades más frecuentes, como son el neumoperitoneo y la obstrucción intestinal. Asimismo, como anexo y a modo de comentario, vamos a mencionar algunas otras causas de colecciones de aire ectópicas vistas en radiografía abdominal. En cuanto a las proyecciones y calidad de la imagen, la llamada serie abdominal radiográfica debe comenzar siempre con un estudio radiológico con el paciente en decúbito supino, pudiendo agregar a esta exploración, si la clínica lo amerita, otras proyecciones como son la radiografía abdominal de pie, que nos permite identificar presencia de niveles hidroaéreos en los casos de obstrucción intestinal, como así también evaluar la presencia de aire libre en la cavidad abdominal. La radiografía en el cúbito lateral, esta se realiza con el paciente recostado, siempre sobre su lado izquierdo, y ayuda a identificar pequeñas cantidades de aire libre en la cavidad abdominal que va a localizarse entre la pared abdominal y el borde hepático. Por su parte, la radiografía de tórax posterior-anterior, es decir, de pie, también permite identificar cantidades pequeñas de aire libre intraabdominal y además nos aporta información útil referente a la patología torácica que puede ocasionar patología o sintomatología, mejor dicho, abdominal, como neumonía en el caso de los pacientes pediátricos, o manifestaciones torácicas de un proceso abdominal, que el caso más común es el de la pancreatitis o incluso infecciones abdominales. Asimismo, nos ayuda y nos permite evaluar los hemidiafragmas, ambos hemidiafragmas, que resulta muy importante sobre todo en pacientes con antecedente de politrauma. Para estas proyecciones extra, es decir, las que son en bipedestación, tanto anteroposterior abdominal o posterior-anterior torácica, como también para la radiografía lateral en decúbito, se recomienda mantener la bipedestación o la posición, en el caso de la lateral en decúbito, al menos 10 minutos antes de obtener la radiografía, para así permitir que el gas ascienda hacia las regiones más superiores. En cuanto a la calidad de la imagen, como también lo mencionamos en la radiografía de tórax en su momento, es importante tener varios aspectos en cuenta. Por ejemplo, poder observar las cúpulas diafragmáticas, poder observar las paredes laterales del abdomen o las líneas de los flancos que se llaman, como así también las ramas iliopubianas, aunque no siempre es posible. En cuanto a la simetría, es importante que poder darnos cuenta que la imagen se encuentre centrada, y esto lo podemos hacer mediante la columna vertebral, ¿sí? En relación, mejor dicho, a las crestas ilíacas, como también la simetría entre ambos agujeros obturadores. Lo ideal en cuanto a la obtención de la imagen de radiografía abdominal sería obtener la imagen en inspiración profunda para evitar que los movimientos respiratorios produzcan artefactos. Bueno, yendo un poco a lo que es la anatomía radiológica o lo que deberíamos evaluar en una radiografía abdominal, hay que tener en cuenta que, como en todo estudio, es ideal mantener siempre una sistemática de lectura para poder evitar cometer errores por omisión. En cuanto a lo que debemos evaluar, lo importante es poder ver el aire, ¿sí? Dónde debería estar y dónde no debería estar, poder evaluar el intestino delgado y el intestino grueso, los órganos sólidos y las partes blandas que podamos observar, como así también ver las estructuras óseas y las calcificaciones, si es que las hubiera, como así también objetos externos o objetos extraños, dispositivos externos, en los que vamos a buscar densidades anormales como cuerpos extraños o cualquier tipo de artefacto. En estos casos, los antecedentes del paciente nos pueden ayudar a identificar dichos objetos, aunque no siempre se cuenta con estos antecedentes. Yendo un poco
bueno, para ver el tema de la anatomía radiológica, decimos que, bueno, esta es una imagen de una radiografía de abdomen en bipedestación en un paciente pediátrico, en un niño. En cuanto a la valoración del aire normal, siempre saber que el aire debe encontrarse siempre dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, tanto en el estómago como intestino delgado, también como en el marco colónico del intestino grueso. En cuanto al estómago, decimos bueno, que se encuentra por lo general lo que sería en el fundus gástrico, por debajo del hemodiafragma izquierdo. Si el paciente se encuentra en decúbito, bueno, puede verse escaso volumen de aire. En cuanto al intestino delgado, el intestino delgado por lo general y predominantemente se encuentra en la región central. El diámetro del intestino delgado debe ser menor de 3 centímetros. Como característica y para diferenciarlo del intestino grueso también, más allá de su ubicación central, podemos decir que los pliegues de la mucosa, es decir, las válvulas conniventes del intestino delgado, atraviesan todo el diámetro de la luz del intestino. Esto nos va a servir en casos de obstrucciones intestinales para poder diferenciar si lo que vemos es intestino delgado o grueso. En cuanto al intestino grueso, por lo general adopta siempre un aspecto periférico, siendo bueno, sus partes el colon ascendente, transverso y colon descendente y sigmoides. El diámetro debe ser menor a 6 centímetros en todo el colon, y puede llegar a extenderse hasta 9 centímetros en la parte del ciego y del sigma. Las austras del intestino grueso no atraviesan completamente la luz, lo que nos hace poder diferenciarlo del intestino delgado en casos de obstrucción. En cuanto a las partes blandas, tener en cuenta que, bueno, no siempre se pueden ver todas ni nítidamente, pero lo que por lo general podemos ver es el borde inferior del contorno hepático en el cuadrante superior derecho. En el cuadrante superior izquierdo podemos ver el vaso, ¿sí? También por ahí podemos llegar a ver el borde inferior del mismo, como así también los músculos psoas, que se ven como imágenes triangulares que parten desde la primera y segunda vértebra lumbar y se dirigen hacia abajo en dirección oblicua, que van a ir a insertarse el trocánter menor del fémur. Por fuera de los psoas ilíacos, a veces, no siempre, pero pueden evaluarse los contornos o siluetas de ambos riñones, el riñón derecho siempre por lo general un poco más abajo que el riñón izquierdo. Bueno, en este caso tenemos una radiografía del mismo paciente, ¿sí? En realidad 2 placas del mismo paciente, una radiografía en decúbito supino y una radiografía de pie. Podemos ver en la imagen A, la imagen de la izquierda, ¿sí? Esta imagen, la distribución gaseosa del paciente en decúbito supino, que tiene gran cantidad de aire intestinal, tanto en intestino delgado como en intestino grueso, y se distribuye de manera más o menos simétrica. En la imagen B se observa cómo el paciente, estando en bipedestación, ¿sí? Se evidencia una actitud escoliótica levoconvexa y aumenta la transparencia en áreas más altas del intestino, como son los ángulos hepáticos y el ángulo esplénico del colon. Asimismo, podemos ver la presencia de aire sobre el fundus gástrico, como también podemos observar más acentuado en esta imagen el ángulo inferior del hígado, en comparación con la imagen que se encuentra en el paciente en decúbito supino. A modo de ejemplo, algunas de los hallazgos que podemos encontrar en una radiografía abdominal en cuanto a la valoración de las partes blandas. En este caso podemos ver en una radiografía de abdomen de pie cómo el borde hepático se extiende mucho más abajo que el polo inferior del riñón derecho, como así también sobrepasa la cresta ilíaca. Además pueden valorarse algunas estructuras, como mencionábamos antes, como es el riñón derecho, el riñón izquierdo y parte del borde inferior del vaso. También podemos valorar el borde que produce o la sombra que producen los músculos psoas. Y bueno, en cuanto a las estructuras óseas que podemos valorar, podemos ver las últimas costillas, podemos ver la columna lumbar completa, la columna sacra, la articulación sacroilíaca, bilaterales, podemos ver la cresta ilíaca como mencionábamos y parcialmente podemos ver la articulación coxofemoral.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco en cuanto a las limitaciones que presenta la radiografía de abdomen en urgencias. Desde hace tiempo se conoce el bajo rendimiento que presenta el bajo rendimiento diagnóstico que presenta la radiografía abdominal. El dolor abdominal agudo puede asociar un nivel de gravedad variable y responder a múltiples causas, como por ejemplo apendicitis, obstrucción intestinal, diverticulitis, cólicos renales, isquemia, perforación intestinal, pancreatitis, etc. En la actualidad, la mayoría de las afecciones del abdomen se estudian bajo ecografía o tomografía computada, dado que muchas entidades que se presentan con dolor abdominal son mucho mejor diagnosticadas bajo estas dos modalidades que mediante la radiografía abdominal. Uno de cada 3 pacientes que consulta por dolor abdominal en sala de urgencia es dado de alta sin poder identificar una causa. Incluso, por ejemplo, el American College de Radiología en 2011 propuso quitar el dolor abdominal en específico como indicación de la radiografía abdominal. Las recomendaciones son utilizar la radiografía abdominal en pacientes con sospecha de perforación de víscera hueca y obstrucción intestinal. También se hace hincapié en el hecho de que realizar la llamada serie abdominal es superfluo, dado que sus costes y los niveles de radiación de la misma se aproximan, incluso pueden llegar a igualar a veces a los de la tomografía computada de bajas dosis, con un aporte de información mucho menor. Teniendo en cuenta lo anterior que decíamos anteriormente, decimos que las indicaciones de la radiografía abdominal son la sospecha de perforación de víscera hueca, la sospecha de obstrucción intestinal o sospecha de volúmen intestinal, bueno, haciendo mención también a la obstrucción intestinal. No está indicada la radiografía abdominal en el dolor abdominal inespecífico, tampoco está indicada en la gastroenteritis, ni en las apendicitis, ni en las infecciones del tracto urinario, como así tampoco en patología biliar ni pancreatitis. Ahora vamos a hablar de bueno, por ahí las entidades más frecuentes que podemos observar en las radiografías abdominales, como son el neumoperitoneo y la obstrucción intestinal. Al neumoperitoneo lo podemos definir como aire libre en la cavidad peritoneal. Las causas más frecuentes son las cirugías abdominales previas. Otras causas pueden ser la perforación de víscera hueca en caso de apendicitis, diverticulitis o úlceras gástricas, o también puede llegar a ser idiopática. La obstrucción intestinal, por su parte, es el cese del peristaltismo normal a causa de una obstrucción mecánica o funcional. Se dividen en dos grupos, como son el hilio mecánico y el hilio adinámico. El hilio mecánico es una obstrucción intestinal por presencia de un obstáculo físico. Lo más frecuentes son las adherencias postquirúrgicas, los tumores, fecalomas o vólvulos. En cuanto al hilio adinámico, bueno, es una detención del tránsito intestinal que es debida a una causa funcional. Las causas más frecuentes son las cirugías abdominales previas y algunos fármacos como los opiáceos y anticolinérgicos, entre otros. En cuanto a los signos radiológicos de estas dos entidades, podemos decir que el neumoperitoneo, sus signos que más frecuentes podemos encontrar son el aire subdiafragmático, ¿sí?, por debajo de las cúpulas diafragmáticas, que se puede ver tanto en radiografías abdominales como también, y mucho mejor visto, en radiografías de tórax, como decíamos, que nos ayuda a identificar menor cantidad de aire. El signo de Rigler o el de la doble pared, que habla de, bueno, presencia de aire extra e intraluminal. Ya vamos a hablar un poquito de este signo. El aire entre la pared del abdomen y el hígado en cuanto a la proyección del decúbito lateral, como mencionábamos al inicio, y la distensión abdominal, que la podemos observar en las radiografías abdominales por el borramiento de la línea de los flancos, como mencionábamos al principio en cuanto a la valoración de las estructuras blancas. En cuanto a la obstrucción intestinal, bueno, el hilio mecánico, en cuanto a los signos, podemos decir que produce dilatación de las asas proximales al sitio de la obstrucción, disminución o ausencia de aire distal a la obstrucción y los niveles hidroaéreos en asas distendidas. El hilio mecánico, por lo general, tiene un aspecto más localizado. En cuanto al hilio adinámico, decimos que produce una gran retención de aire y líquido y produce asas distendidas tanto en intestino delgado como en intestino grueso.
La distensión abdominal en el hilo adinámico es más bien uniforme, generalizada al todo el tracto gastrointestinal, por lo que va a existir aire en porciones distales, como así también niveles hidroaéreos en todo el abdomen. Acá, volviendo un poco a lo que hablábamos del signo de Rigel o de la doble pared, podemos ver cómo se delimita la pared abdominal como una línea radioopaca que evidencia aire tanto intraabdominal como extraabdominal. Acá tenemos otro ejemplo evidenciando presencia de aire intraabdominal como extraabdominal. En este caso vamos a ver otro ejemplo, otra imagen de una radiografía abdominal que muestra el signo de Rigel, que podemos ver, por ejemplo, ¿sí? Una línea radioopaca que nos habla de la presencia, como mencionamos anteriormente, de aire extraabdominal con aire intraabdominal. En este caso tenemos una paciente femenina que consulta por dolor abdominal intenso y vómitos, es una radiografía de abdomen en posición supino. Se puede observar la dilatación de las asas intestinales generalizadas, ¿sí? Como así también la distensión abdominal, que es lo que decíamos de el borramiento de las líneas de los flancos. Se puede ver también el signo de la doble pared, donde podemos ver lo que decíamos recién, el signo de Rigel, de la presencia de aire extraluminal y la presencia de aire intraluminal que dibujan esta línea radioopaca. Puede ser vistas en otras partes también del intestino. Esta imagen es de la misma paciente, es una radiografía de tórax postero anterior de la misma paciente anterior, que presentaba dolor abdominal y distensión abdominal, en los cuales la radiografía de tórax nos permite valorar mucho mejor la presencia de aire subdiafragmático, ¿sí? Que es más evidente del lado derecho. Asimismo, sobre el hemitórax derecho se puede evidenciar el estatus de una vía venosa central subclavia. Recordamos que, y volvemos a repetir, de que la radiografía de tórax es muy útil como complemento de la radiografía abdominal, dado que puede evidenciar menores cantidades de aire libre en la cavidad peritoneal. Siempre que se puede, la condición del paciente sea adecuada, es importante poder realizar una radiografía de tórax en un paciente con sospecha de neumoperitoneo. En este caso, una radiografía de tórax, pero en este sentido lateral, de la misma paciente, que se evidencia la elevación de ambos hemidiafragmas con la presencia de líquido libre en cavidad abdominal. Hay otro signo que podemos encontrar en los casos del neumoperitoneo masivo, que es el signo, o cuando se evidencia en realidad el ligamento falciforme del hígado, que es el que divide a ambos lóbulos hepáticos en derecho e izquierdo. ¿Sí? En esta imagen podemos ver acá con las flechas rojas cómo se marca el ligamento falciforme. No es habitual observarlo a este signo, pero decimos que bueno, en casos de neumoperitoneo masivo, por ahí podemos llegar a encontrar este signo radiológico. Asimismo podemos ver también la distensión de asas intestinales generalizada y también como de distensión abdominal con borramiento de la línea de los flancos. Para mencionar un poco acerca de la obstrucción intestinal, bueno, esta es una radiografía una radiografía abdominal, paciente en decúbito supino, un paciente masculino de 37 años que consultó por dolor abdominal, vómitos y diarrea, y al ingreso se le realizó una radiografía de abdomen, ¿sí? Como decíamos, en decúbito supino, lo que evidenció una dilatación de las asas intestinales a predominio del ángulo esplénico del colon, ¿sí? Como podemos ver en la imagen. Posteriormente, al mismo paciente, un de 37 años, se le realiza la radiografía abdominal, esta vez de pie, que evidencia bueno, ya la presencia de niveles hidroaéreos, ¿sí? Como podemos ver en las imágenes, todos los niveles hidroaéreos que pueden evidenciarse marcados con flecha. Posteriormente se concluyó que la obstrucción era producto de adherencias postquirúrgicas, ¿sí? Mismo podemos ver, mismo paciente, cómo se evidencia el fundus gástrico, digamos, la presencia del nivel hidroaéreo en el fundus gástrico. Esta es otra radiografía de abdomen de pie que nos muestra dilatación tanto del intestino delgado. En este caso podemos ver cómo los pliegues de la mucosa transcurren en todo el diámetro intestinal.
como se produce también una dilatación de lo que sería el intestino grueso, que, como decíamos, los diferenciamos dado que el intestino grueso es más periférico y también las austras del intestino grueso no transcurren a través de todo el diámetro del intestino, sino que llegan hasta la mitad aproximadamente. En cambio, en el intestino delgado sí se produce, digamos, se puede visualizar los pliegues de la mucosa, las válvulas conniventes, a nivel de todo el diámetro del intestino. Esta es otra imagen de una obstrucción intestinal, una radiografía de abdomen en decúbito supino. En este caso podemos observar los pliegues mucosos, y es interesante cómo se ve a través, o transcurriendo a través de todo el diámetro, como decíamos, intestinal, que nos habla de que es una distensión bien propia del intestino delgado, y produce un signo, o un patrón en realidad, que se llama en pila de monedas, justamente por esto, por las líneas o los pliegues transversales del intestino, en un asa distendida del intestino delgado. Bueno, a modo simplemente de complemento a la radiografía abdominal, lo que hablamos sobre el neumoperitoneo y obstrucción intestinal, me pareció interesante poder agregar algunas otras causas de aire ectópico por fuera del intestino y sobre todo sobre órganos sólidos. En este caso tenemos una radiografía abdominal anteroposterior que muestra pequeñas radiotransparencias curvilíneas, ¿sí?, que están marcadas con la punta de flecha, no sé si se puede llegar a ver bien, y una radiolucidez redondeada dominante en el cuadrante superior derecho, las cuales son hallazgos sugestivos de la colecistitis enfisematosa. En este caso podemos ver una imagen ampliada de un corte de radiografía abdominal en bipedestación, como podemos ver presencia de radiotransparencia sobre el ángulo superior derecho, sobre parénquima hepático específicamente, que corresponde a aerobilia. En estos casos siempre hay que sospechar la perforación de la vesícula o de la vía biliar por un cálculo o perforación de la vía biliar por procedimientos. Esta imagen que podemos ver es una pielonefritis enfisematosa, una paciente femenina de 45 años, una radiografía de abdomen de pie. La flecha negra nos está mostrando una calcificación de aproximadamente 2 centímetros, y acá remarcando un poco en lo que eran los hallazgos de calcificaciones o estructuras óseas en la radiografía abdominal. Acá nos está mostrando una calcificación en la unión uretero-pélvica. Las flechas blancas nos muestran una colección moteada en el polo inferior del riñón izquierdo, con presencia de algunos pequeños cúmulos de gases, y marcado con un asterisco podemos ver un gran nivel hidroaéreo sobre el polo renal superior. Esto nos habla bien de una, como decíamos, pielonefritis enfisematosa. Y en esta última imagen podemos ver una radiografía de un paciente de 68 años, masculino, asintomático, que estaba bajo un tratamiento con altas dosis de dexametasona. Se le realiza una radiografía de abdomen de pie a modo de control, y se puede observar una pequeña línea delgada, radiotransparente, ¿sí?, una radiolucidez que delimita la pared gástrica. Podemos ver marcadas con la flecha, ¿sí?, toda la radiotransparencia. Bueno, a este paciente se le realizó luego una tomografía computada donde se evidencia la presencia de aire intramural, un enfisema gástrico benigno. Bueno, a modo de conclusión, me parece importante que es conocer las limitaciones de la radiografía de abdomen. Esta debe ayudarnos para evitar, es decir, conocer las limitaciones nos debe ayudar para evitar las exposiciones innecesarias a la radiación. Recordar que tanto el dolor abdominal agudo, moderado, a grave, como la sospecha de clínica de obstrucción abdominal constituyen las dos primeras o principales indicaciones para realizar una radiografía abdominal. No olvidar la importancia de proyección extra en cuanto a cuando hablamos de la serie abdominal, sobre todo en la radiografía de tórax posterior-anterior. Y bueno, es importante tener presente otras etiologías que puedan provocar presencia de aire ectópico. Dejo acá abajo algunos links por si alguien quiere ingresar y poder ampliar un poquito más y ver algunas otras imágenes de evaluación por imágenes de las colecciones de gases ectópicos, infecciones enfisematosas del abdomen u obstrucción del intestino delgado, qué signos buscar y qué buscar. Muchas gracias.